Es un gusto estar de nueva cuenta en este canal. En esta ocasión les traigo dos temas del libro de Metodología de la Investigación escrito por el doctor Roberto Hernández Sampieri. Sin más que agregar, comencemos. Con el capítulo 13 encontramos la recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. Cualitativo implica que organices los datos recogidos, los transcribas cuando resulte necesario y los codifiques. La codificación tiene dos planos o niveles. Del primero se generan unidades de significado y categorías. El análisis cualitativo es iterativo y recurrente y se puede efectuarlo con ayuda de programas computacionales como ATLAS-D y Decision Explorer. Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial. ¿Qué sigue en la ruta cualitativa? Las etapas constituyen más bien acciones que se efectúan para cumplir con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas del estudio. Son fases que se exponen además de ser interactivas y recurrentes. Al ingresar al campo o ambiente, por el simple hecho de observar lo que ocurre, ya se está recolectando y analizando datos, y en esta labor puede ir ajustándose la muestra o muestreo, la recolección y análisis, ya que son actividades casi paralelas. La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias o análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos, que se convertirán en información de personas, otros seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad, en las propias formas de expresión de cada unidad de muestreo. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. En el caso de personas, en su vida diaria, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etc. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Como investigador, debes ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué estás en el contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. Se trata de que no interfieran en la recolección de datos para que se obtenga la información de los individuos tal como se revelan. Algunas recomendaciones que podemos hacerte al respecto son: número 1. Encontramos no inducir respuestas y comportamientos de los participantes. Como número 2, encontramos lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. Como número 3, encontramos tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes. Como número 4, encontramos recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. Cada quien percibe el entorno social desde la perspectiva generada por sus creencias y tradiciones. Por ello, los testimonios de todos los individuos son importantes y el trato siempre es el mismo: respeto. Como número 5 encontramos no hablar de miedos o angustias ni preocuparse a los participantes. Tampoco tratar de darles terapia, pues no es el papel del investigador. Lo que sí se puede hacer es solicitar la ayuda de profesionales y recomendar a los participantes que los consulten. Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos machistas o impropios contigo como investigador, con los colegas y con los demás participantes. No ceder a ninguna clase de chantaje.
Esto lo encontramos en el puesto número 6. Ahora, en el puesto número 7 encontramos nunca poner en riesgo la seguridad personal ni la de los participantes. Cuando son varios los investigadores, se conviene efectuar reuniones para evaluar los avances y analizar si el ambiente o lugar, las unidades y la muestra son las adecuadas. Como número 8 encontramos leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de adentrarse en él. Como número 9 encontramos platicar frecuentemente con algunos participantes para conocer más a fondo dónde está ubicado y comprender su cotidianidad, además de lograr que acepten una participación. Y como número 10 encontramos participar en alguna actividad para acercarse a las personas y lograr empatía. Observación. En la investigación cualitativa se necesita estar entrenado para observar, que es diferente de ver, lo cual hacemos cotidianamente. Es una cuestión de grado y la observación investigativa no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: A. Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que la generan. B. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso de tiempo y los patrones que se desarrollan. C. Identificar problemas sociales, esto según Diamond en el 2010 y Grinnell en 1997. D. Generar hipótesis para futuros estudios. Entre las observación también encontramos lo siguiente: los formatos de observación. Durante la observación, en la inmersión inicial se puede o no utilizar un formato. A veces es tan simple como una hoja dividida en dos. De un lado se registran las anotaciones descriptivas de la observación y del otro lado las interpretativas. Papel de observador cualitativo. Los papeles que permiten mayor entendimiento del punto de vista interno son la participación activa y la completa, pero también se puede generar que se pierda el enfoque como observador. Es un balance muy difícil de lograr y las circunstancias te indicarán cuál es el papel más apropiado en cada estudio. Mertens, en el 2015, recomienda contar con varios observadores para evitar sesgos personales y tener distintas perspectivas. Ya se te mencionó que el observador tiene un papel activo en la indagación, pero se puede asumir diferentes niveles de participación, las cuales se muestran en la tabla 13.1 que a continuación enseñaré. El número de participación, por ejemplo, es cuando se observan videos. En la participación pasiva está presente el observador, pero no interactúa. En la participación moderada, participa en algunas actividades, pero no en todas. En la participación activa, se participa en la mayoría de las actividades. Sin embargo, no se mezcla completamente con los participantes. Sigue siendo ante todo un observador. En la participación completa se mezcla totalmente, el observador es un participante más. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, el entrevistador, y otra, el entrevistado, u otras, los entrevistados. En el último caso, podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Las características de las entrevistas cualitativas son: número 1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad. Incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible. Número 2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes.
Número 3. La entrevista cualitativa es una buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso. Número 4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. Número 5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. Número 6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. Número 7. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. Los tipos de pregunta en la entrevista. Hablaremos de dos tipologías sobre las preguntas. La primera de Grinnell, Williams y Unruh en el 2009, que aplica a entrevistas en general, cuantitativas y cualitativas. La segunda es más propia de entrevistas cualitativas. Entre los tipos de preguntas encontramos de opinión, de expresión o de sentimientos, de conocimientos, sensativas relativas a los sentidos, de antecedentes y de simulación. Recomendaciones para cuando se realiza una entrevista. El propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado, en sus propias palabras. El entrevistador debe escucharlo con atención e interesarse por el contenido y la narrativa de cada respuesta. Lograr espontaneidad e amplitud de respuestas, así como que el entrevistado se relaje, evitar que el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio. Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza con el entrevistado y cultive la empatía. Se recomienda que el entrevistador hable algo de sí mismo para lograrlo. Hay temas en los que un perfil es mejor que otro. Por ejemplo, si la entrevista es sobre la depresión postparto, resulta muy obvio que una mujer es más adecuada para la tarea. Guthrus señala que, de preferencia, no debe haber una gran diferencia de edad, género, origen étnico o religión entre un entrevistador y un entrevistado. No preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la respuesta. Un error consiste en hacer preguntas que inducen respuestas en cuestiones posteriores. No se deben utilizar calificativos. Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez. Evitar elementos que obstruyan la conversación, como el timbre del teléfono, el ruido de la calle, las interrupciones de terceros, el sonido de un aparato, etc. No interrumpir al entrevistado, sino guiarlo con discreción. No brincar abruptamente de un tema a otro, aún en las entrevistas no estructuradas, ya que si el entrevistado se enfocó en un tema, no hay que perderlo, sino profundizar en el asunto. Siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará. Incluso a veces resulta conveniente leer primero todas las preguntas. La entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado. El tono tiene que ser espontáneo, tentativo, cuidadoso y con cierto aire de curiosidad por parte del entrevistador. Nunca incomodar al entrevistador o invadir su privacidad. Evitar sarcasmos y, si uno se equivoca, admitirlo. Normalmente se efectúa primero las preguntas generales. El entrevistador tiene que demostrar interés en las reacciones del entrevistado y pedirle que señale ambigüedades, confusiones y opiniones no incluidas. Cuando el entrevistado no le quede clara una pregunta, es recomendable repetirla. Del mismo modo, en el caso de que el entrevistador no entienda una respuesta, es conveniente que le pida al entrevistado que la repita para verificar que no haya errores de comprensión. Cuando las respuestas están incompletas, se puede hacerse unas pausas para sugerir lo que falta, profundidad o hacer preguntas y comentarios de ampliación.
El entrevistador debe estar preparado para lidiar con emociones y exabruptos. Si expresamos comentarios solidarios, debemos hacerlo de manera auténtica. Una entrevista cualitativa y más recomendaciones. Encontramos la planeación. Una vez identificado el entrevistado, se hacen estos siguientes pasos. Contactar. Tal labor se puede hacer vía telefónica o por carta, correo electrónico o red social. Preparar una guía de entrevista más bien abierta o poco estructurada. Ensayar la guía de entrevista con algún amigo o amiga. Confirmar la cita un día antes. Acudir puntualmente a la entrevista. Utilizar diferentes herramientas para obtener registros de información. Entre estas encontramos las siguientes: grabación de audio o video, notas en libretas y computadoras personales, tabletas o celulares móviles, dictado digital, fotografías y simulaciones o programas computacionales para interactuar con el entrevistado en situaciones que así lo requieran y donde resulte factible y conveniente, por lo menos tomar notas y grabar la entrevista. Al inicio, hay que apagar el celular, solo prenderlo si se va a usar para registrar alguna información, platicar sobre un tema de interés y que se repita el propósito de la entrevista, la confidencialidad, etc. Entregar la forma de consentimiento, pedir permiso para grabar y tomar notas, y empezar con la entrevista. Durante la entrevista, se debe escuchar activamente, mantener la conversación y no transmitir tensión. Ser paciente, respetar silencios y demostrar un interés genuino. Asegurarse que el entrevistado terminó de contar una pregunta antes de pasar a la siguiente pregunta. Captar aspectos verbales y no verbales. Tomar notas y grabarlas, siendo lo más discreto posible. Demostrar aprecio por cada respuesta dada. Después de la entrevista. Lo que se debe hacer después de una entrevista es elaborar un resumen, revisar las notas y transcribir la entrevista. Analizar al entrevistado y su contexto. ¿Qué fue lo que dijo y por qué? ¿Cómo transcurrió la entrevista? Etcétera. Enviar una carta agradeciendo por correo, mensaje, por una red social, etc. Analizando la entrevista y revisar la guía para mejorarla. Repetir el proceso hasta que se tenga una guía adecuada y suficientes casos. Al final de todo, se pregunta al entrevistado si tiene algo que agregar o alguna duda. Comparte alguna de las interpretaciones que se hagan. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de enfoque. Algunos autores los consideran como una especie de entrevista grupales que consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, 3 a 10 personas, en los cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Los pasos para realizar las sesiones del grupo son: determinar un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse, definir el perfil de personas, tipos que habrán de participar en las sesiones o sesión, detectar personas del tipo elegido e invitarlas a las sesiones, organizar la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado, llevar a cabo cada sesión. El moderador, él tiene que crear un clima de confianza entre los participantes, elaborar el reporte de la sesión, lo cual incluye principalmente
datos sobre participantes, fecha y duración de la sesión, información completa del desarrollo de la sesión, observaciones del conductor, así como una bitácora de la sesión. Documentos, registros, materiales y artefactos. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos. Estos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran o delinean sus historias y estatus actuales. Esto sirve para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal. Las biografías e historias de vida. La biografía o historia de vida es otra forma de recolectar datos muy socorridas en la investigación cualitativa. Puede ser individual, un participante o una persona histórica, o colectivo, una familia, un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias. Para realizarla se suele utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Han probado ser un excelente método para comprender. En esta imagen encontramos alguna base para hacer este ejercicio. En los instrumentos encontramos observación participante, observación directa no participante, observación mediante equipos, entrevistas personales, incluyendo las personalizadas por internet, los documentos y el material audiovisual. Encontramos sus principales ventajas y la limitación fundamental. La triangulación de métodos de recolección de los datos. Siempre y cuando el tiempo y los recursos se lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa posees una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos si provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección. Imaginar que se pretende entender el fenómeno de la depresión posparto de mujeres de una comunidad indígena y el esquema de recabar información incluye observación durante la inmersión de la comunidad, entrevistas con mujeres que lo padecen, entrevistas con los familiares de estas mujeres, observación inmediata posterior al parto, algún grupo de enfoque con mujeres que han experimentado este suceso. El análisis de los datos cualitativos. En el proceso cuantitativo, primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo. Además, el análisis no es completamente uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. General de análisis de datos cualitativos con base en unidades, categorías y temas para comprender un fenómeno, producir teoría o resolver un problema. Se recolectaron los datos mediante diversas fuentes sobre el planteamiento del problema y los conceptos incluidos en este. Asimismo, al obtenerlas, se ha reflexionado sobre ellas y desde luego ya se conocen. A estas alturas ya se tiene un primer sentido de entendimiento del fenómeno o problema estudiado y se sigue la ruta cualitativa generando datos, cuya recolección es flexible pero enfocada. Cada método marca unos lineamientos para el proceso de análisis, ya que los resultados que se buscan son distintos. Sin embargo, el análisis común que se menciona implica generar categorías o temas a partir de unidades de análisis. Entre estos procesos encontramos técnicas para generar categorías cuando nos cuesta hacerlo, los cuales son técnicas de escrutinio, técnicas del procesamiento, selección de técnicas,
descripción e ilustración de las categorías producidas para la codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva, generación de hipótesis, explicaciones y teorías resultantes. Evaluación de la calidad o rigor del estudio cualitativo. Durante toda la indagación cualitativa se pretendió realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la metodología de la investigación. Los principales autores en la materia han formulado una serie de criterios para establecer cierto paralelo de confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa, los cuales han sido aceptados por la mayoría de los investigadores, pero rechazados por algunos otros. Entre ellos encontramos la dependencia, la credibilidad, la transferencia, aplicación de resultados, la confirmación o confirmabilidad y otros criterios como fundamentación y aproximación. Fue muy interesante descubrir todo lo que nos enseñó el capítulo 13. Sin embargo, el capítulo 14 es aún más interesante, con la elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa. En este capítulo se define el concepto de diseño en la investigación cualitativa. Asimismo, se consideran los diseños o abordaje más comunes en la ruta cualitativa. Diseños de teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción. En cada clase de abordaje se mencionan las acciones más importantes que se realizan en el ambiente y en el proceso de indagación. Se resalta que los diseños cualitativos son flexibles y abiertos, y su desarrollo deben adaptarse a la circunstancia del estudio. Por otra parte, se señala la naturaleza interactiva de los diseños cualitativos y el hecho de que realmente no hay fronteras entre ellos. Además, un estudio inductivo normalmente incluye elementos de más de un tipo de diseño. Los diseños de investigación cualitativa. Un apunte previo. A lo mejor te preguntarás por qué este capítulo no va antes de la recolección y el análisis de los datos como en la ruta cuantitativa. La respuesta es que para revisar algunos temas de este capítulo, como el diseño de teoría fundamentada y las categorías culturales, era necesario definir primero ciertos conceptos, como la codificación en varios niveles, abierta, axial y selectiva, y los tipos de datos que pueden recolectarse. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? Varios autores definen diversas tipologías en los diseños cualitativos. Como es difícil resumirlas en estas líneas, habremos de adaptar lo más común y reciente, y que no abarca todos los marcos interpretativos, pero sí los principales. Tal clasificación considerada los siguientes diseños genéricos: teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación y acción y estudios de caso cualitativos. Asimismo, cabe señalar que las fronteras o límites entre tales diseños son relativos. Realmente no existen, y la mayoría de los estudios toma elementos de más de uno, es decir, los diseños se ya extrapolan. ¿Qué criterio sigues para elegir el diseño o abordaje a utilizar? En preguntas de investigación encontramos preguntas sobre procesos y recolección entre conceptos que forman un fenómeno. En el diseño o marco de abordaje de esta encontramos la teoría fundamentada, y en la información que proporciona encontramos que las categorías del proceso o fenómeno y sus vínculos, teoría que explica el proceso o fenómeno, problema de investigación. Asimismo encontramos el mismo diseño en el etnográfico, el narrativo, el fenomenológico y en la de investigación-acción. Diseños de teoría fundamentada.
La teoría fundamentada apareció en 1967, propuesta por Bernie Glaser y Anselm Strauss en su libro The Discovery of the Growth of Theory, y se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico. Con el tiempo, otros autores le han desarrollado en diversas direcciones. La teoría fundamentada es un diseño de investigación y un producto. El investigador produce una explicación o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción e interacciones que se aplican en un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes. Diseño sistemático. Este diseño resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos y está basado en el procedimiento de Corbin y Strauss. Incluye todas las clases de codificación revisada en el capítulo anterior. Después de que se efectuó la codificación abierta generando las categorías a cuando los agrupaste en temas, esto es codificación axial, se selecciona la categoría o tema que se considera más importante. Regularmente son temas y la situación en el centro del proceso o planteamiento que se encuentra en exploración. Recuerda que que se le denomina categoría o tema central, categoría eje o fenómeno clave. El diseño emergente. En el diseño emergente se efectúa la codificación abierta y de esta emergen las categorías, también por comparación constante, que las conectas entre sí para producir teoría. Al final, como investigador, explicas la teoría y las relaciones entre categorías. La teoría proviene de los datos en sí, no está ubicada en clases de categorías, central, causales, intervinientes, contextuales, etc. La categoría central es el mantenimiento divisorio, proceso sociopsicológico mediante el cual se afirman o mantienen los límites entre las estrategias del maestro y las estrategias de otro miembro del staff. Las amenazas al proceso de intervención psicológica para enfrentar el problema de conducta en los alumnos son: número A. Otorgar demasiada importancia a las demás estrategias que trazó el maestro, además de la intervención para lidiar con el alumno. Lo anterior provoca confusión en este último. B. Demasiado conocimiento e injerencia de las estrategias del resto del personal que conducen a tensión entre los individuos que tratan el problema. Otros ejemplos: Pogner, Delberg, Debris, Caid y Bark en el 2008 efectuaron un estudio longitudinal para conocer la relación entre la cardiopatía coronaria y la depresión clínica desde la perspectiva de los pacientes con la finalidad de mejorar su atención médica. La muestra incluyó a 33 participantes de 65 años o más con un padecimiento cardíaco y disforia. La disforia es un estado caracterizado por ansiedad, irritabilidad o inquietud, anedonia, incapacidad para experimentar placer y la pérdida de interés y satisfacción en casi todas las actividades, desesperanza, sentimientos de ser inútil y trastornos del sueño, que recibían medicamentos dirigidos a disminuir los factores de riesgo cardiovascular. El instrumento utilizado fue la entrevista semiestructurada, la cual incluía preguntas abiertas sobre la depresión y la enfermedad coronaria y su tratamiento. Nilsson, Eklund, Nyberg y Telesius en el 2011 realizaron durante 12 años una investigación con 45 niños y adultos con discapacidades cognitivas graves para comprender las dificultades que tienen el operar una silla de ruedas de alta tecnología. También incluyeron grupos de comparación o referencia: 17 niños con desarrollo estándar y 64 adultos con menores niveles de discapacidad. Con los resultados formularon una teoría fundamentada para entender tales dificultades y descubrieron un proceso de adaptación de 8 etapas. Además, diseñaron estrategias para enseñar el uso de la tecnología.
Tucker McCauley y Campbell en el 2012 analizaron noticias sobre la vida pública y la carrera política de Hillary Clinton en las tres principales cadenas de televisión estadounidense, ABC, CBS y NBC, desde 1993 hasta el 2008, para evaluar cómo era representada en los medios de comunicación. Su análisis no fue de contenido cuantitativo, categorías predeterminadas, sino utilizando el diseño de teoría fundamentada. Dos categorías centrales emergieron, una positiva, innovadora, y otra negativa, sorda, ante la opinión pública. Los diseños etnográficos. Estos diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, grupos, comunidades, culturales y sociedades, así como producir interpretaciones profundas y significados culturales desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos. Patton, en el 2015, señala que tales diseños buscan describir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas presentes en tales sistemas. Incluso pueden ser muy amplias y abarcar la historia, geografía y los subsistemas socioeconómicos, educativos, políticos y culturales. Existen diversas clasificaciones de los diseños etnográficos. Número 1. Diseños realistas y mixtos. Estos recolectan datos, tanto cuantitativos como cualitativos, del sistema social sobre ciertas categorías. Diseños críticos. El investigador está interesado en estudiar grupos marginados para contribuir a resolver problemas de injusticia e inequidad, y frecuentemente pretenden esclarecer la situación de los participantes relegados con fines de denuncia. Diseños clásicos. Con estos diseños se considera a toda la cultura en conjunto y análisis posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. Asimismo, se considera casos típicos de la cultura y excepciones, contradicciones y sinergias. Los resultados se conectan con las estructuras sociales. Diseños macroetnográficos, diseños microetnográficos, estudios de casos culturales y metaetnografía. Los diseños narrativos. Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas para quienes los experimentan. Se centran en narrativas, entendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. Diseños fenomenológicos. Tanto en la fenomenología como en la teoría fundamentada se obtienen las perspectivas de los participantes. Sin embargo, en la primera, en lugar de generar un modelo a partir de ellas, explorarlas y describirlas y comprender lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias ante un determinado fenómeno. Pueden ser sentimientos, emociones, razonamientos, visiones y percepciones. Diseños de investigación-acción. La finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un ambiente, frecuentemente aplicando la teoría y mejorando prácticas de acuerdo con el planteamiento. Asimismo, se centra en aporte información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. Número 1. La visión técnico-científica. Esta perspectiva fue la primera en términos históricos, ya que parte del fundador de investigación-acción, Kurt Lewin. Su modelo consiste en un conjunto de decisiones en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez. La visión deliberativa se enfoca principalmente en la interpretación humana,
la comunicación interactiva, la deliberación, la negociación y la descripción detallada. Visión emancipadora. Su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso. Pretende que los participantes generen un profundo cambio social por el medio de investigación. Variante diseños de investigación-acción participativa. La palabra participativa le proporciona el rasgo característico a este diseño. En efecto, la problemática es identificada en conjunto para la comunidad y los investigadores, y se considera a los miembros de la comunidad como expertos en ella. Por tal motivo, sus voces resultan esenciales para el planteamiento y sus soluciones. Cabe remarcar que los diferentes diseños cualitativos frecuentemente pueden aplicarse al mismo problema de investigación y comparten diversas similitudes. Por ejemplo, en todo se observa, se recaban narrativas, se efectúa codificación, se generan categorías emergentes y se vinculan entre sí para producir entendimiento y teoría. De hecho, una investigación cualitativa puede incluir elementos de más de una clase de diseño. Lo que la diferencia es el marco de referencia, lo que cada tipo pretende lograr y el producto resultante al final de cada estudio. Fue un gusto haberte expuesto a estos temas. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para siempre estar al pendiente de los demás videos que mis demás compañeras subirán. Recuerda que siempre es posible aprender nuevos temas y nunca hay que quedarse con lo que uno ya sabe, sino ir expandiendo más lo que realmente nos interesa. Soy Carlos Daniel Sack y fue un gusto haber hecho este video. Muchas gracias.